El destartalado SV de Jake se abrió paso por el sendero de tierra, levantando una estela de polvo rojizo que se disolvía en el aire. Los árboles, al principio dispersos, se hicieron más densos, sus copas entrelazadas como dedos huesudos que arañaban un cielo que comenzaba a teñirse de un naranja moribundo. El ambiente dentro del vehículo era una mezcla de euforia juvenil y una ligera aprensión. ¿Estás seguro de que este es el sitio, Mark?, preguntó Chloe, frunciendo el ceño mientras miraba el mapa arrugado que Mark sostenía. La vibrante música que antes había llenado el coche ahora parecía fuera de lugar, ahogada por la creciente solemnidad del bosque. Por supuesto, exclamó Mark, con esa sonrisa despreocupada que solía irritar y encantar a partes iguales. El viejo santuario de los susurros, también conocido como el claro de los antiguos. Un lugar donde las leyendas dicen que los viejos dioses del bosque recibían ofrendas, y a veces, las tomaban ellos mismos. Hizo una pausa dramática. Además, se rumorea que hay un tesoro oculto de los viejos colonos. Sara, con su libro de mitología regional descansando en su regazo, miró por la ventana. Los árboles se erguían como centinelas silenciosas, sus ramas desnudas al sol poniente proyectando sombras que parecían serpentear por el suelo. Las leyendas de Oacaven no son solo cuentos de fogata, Mark. Hablan de un guardián del bosque, un espíritu antiguo que no perdona las transgresiones. Especialmente en ese claro. Su voz, aunque suave, llevaba una nota de preocupación genuina. Jake estacionó el coche en un pequeño claro al borde de un sendero cubierto de maleza, la puerta de entrada a lo que Mark había prometido que sería una aventura épica. El motor se apagó, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por el susurro del viento entre los pinos y el lejano graznido de un cuervo. Era un silencio que no era pacífico, sino denso y expectante. Sara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura decreciente. Era como si una miríada de ojos invisibles los observara desde las profundidades del follaje. Descargaron sus mochilas, la luz solar menguante proyectando largas sombras deformes. Chloe no pudo evitarlo. Esto es mucho más, proyecto de la bruja de Blair, de lo que me prometiste, Mark. ¿No crees que podríamos haber ido a un resort con spa? Mark rió, forzadamente. Va, esto es una aventura. Imaginen las historias que tendremos. Mientras la oscuridad se apoderaba del bosque con una rapidez inquietante, montaron su campamento junto a un arroyo que murmuraba suavemente. La hoguera que Jake encendió luchaba contra la creciente penumbra, sus llamas anaranjadas proyectando un círculo de luz que parecía encogerse a medida que la noche avanzaba. La sensación de ser observado se intensificaba, una presión ineludible que hacía que el vello de la nuca de Sara se erizara. Era el tipo de mirada que no te seguía, sino que te absorbía. Para levantar el ánimo, Mark decidió contar una historia de terror local que había escuchado. Dicen que hace mucho tiempo, en estos mismos bosques, vivía un guardabosques. Silas Blackwood. Un ermitaño. Pero una noche, unos universitarios irrespetuosos profanaron un viejo altar y desaparecieron. Y Silas también. Algunos dicen que se volvió loco, que el bosque lo reclamó, que su espíritu, o algo mucho peor, ahora deambula con la cabeza de un ciervo, cazando a cualquiera que ose perturbar su paz. Se rió, pero esta vez, su risa era forzada y tensa. Un crujido seco y distintivo resonó desde el borde del campamento, más allá del círculo de luz. Todos se quedaron en un silencio tenso, el corazón latiéndoles con fuerza. Solo un animal, chicos, intentó asegurar Jake, con un tono que no le convenció ni a él mismo. Pero la sensación de vulnerabilidad era palpable. La hoguera parpadeó, y por un instante, las sombras de los árboles parecían contorsionarse, adoptar formas imposibles. Chloe se acercó más a Jake, su rostro pálido. No me gusta esto, Jake. De verdad. Deberíamos irnos mañana temprano. El primer indicio de que no era una historia de fantasmas para asustar fue cuando Sara se aventuró un poco más lejos para recoger leña, intentando ignorar la opresión en el pecho. Al agacharse para recoger un tronco particularmente grueso, sintió un siseo en el aire, seguido de un golpe seco y potente. Se giró, su corazón dando un brinco. Clavada en el tronco justo al lado de su cabeza, vibrando ligeramente, había una flecha. No una flecha deportiva, sino una toscamente tallada, con plumas oscuras y una punta de obsidiana irregular, afilada como un diente de animal. Un escalofrío glacial le recorrió la espina dorsal. Sara no gritó de inmediato, no pudo. Solo una bocanada de aire ahogada. El miedo la paralizó. Luego, el pánico se apoderó de ella. ¡Ayuda!
Chicos. Jake, Mark y Chloe corrieron hacia ella, con las linternas rebotando. Mark intentó arrancar la flecha, pero estaba incrustada profundamente. Esto no es divertido, Mark, dijo Chloe, su voz ahora un hilo de miedo. Esto es jodidamente real. Regresaron al campamento, la flecha de la advertencia clavada en el tronco, un trofeo macabro. La hoguera, que antes era una fuente de consuelo, ahora parecía una baliza en un mar de oscuridad. Decidieron quedarse juntos, turnándose para vigilar, con la escasa esperanza de que lo que fuera que los acechaba se aburriría o se iría. Pero la paranoia es un veneno lento, que corroe la lógica y la esperanza. Cada crujido, cada susurro del viento, cada sombra en movimiento se convertía en una amenaza. Horas después, cuando la luna plateada se alzaba sobre las copas de los árboles y las brasas de la hoguera languidecían hasta ser meros ojos rojos, le tocó a Jake el turno de vigilar. Se levantó, estirándose, y se alejó unos metros del campamento, armado solo con una linterna y una falsa sensación de valentía. Sarah, incapaz de dormir, lo observaba desde la abertura de su tienda, sintiendo una punzada de pavor al ver cómo su figura robusta se disolvía en la penumbra. De repente, un sonido gutural, como el gruñido feroz de un oso mezclado con un ahogado jadeo humano, rompió el silencio. Le siguió un crujido húmedo y espantoso, un sonido de algo pesado y orgánico cediendo. Sarah se levantó de un salto, despertando a Chloe y a un adormilado Mark. «¡Jake!», gritó Sarah, con la voz desgarrada por el terror. No hubo respuesta. Solo el aullido gélido del viento entre los árboles, que parecía llevar un eco de agonía. Mark, intentando reunir valor, tomó la linterna más grande y, con el corazón martilleándole en el pecho, se aventuró hacia donde había ido Jake. Chloe y Sarah se quedaron atrás, sus cuerpos temblorosos, el terror asfixiándolas. El haz de luz de la linterna de Mark se balanceó erráticamente entre los árboles hasta que se detuvo bruscamente. Un grito desgarrador, un lamento de terror puro y agonía indescriptible, brotó de la oscuridad. Era Jake. El grito se cortó de golpe, reemplazado por un silencio horripilante, roto solo por un último crujido, como el de huesos rompiéndose bajo una presión inmensa. Y entonces, desde la oscuridad impenetrable, la linterna de Mark cayó al suelo, rodando hacia los pies de Sarah y Chloe. Su potente haz de luz, ahora descontrolado, apuntó hacia el interior del bosque, iluminando por un instante un sendero oscuro. Y allí, recortada contra el mortecino resplandor de la luna, emergió una silueta. Alta, con hombros anchos y una presencia que irradiaba maldad antigua. Y sobre su cabeza, inconfundible y grotesca, la silueta macabra de una cornamenta ramificada, cubierta de musgo, que se alzaba hacia el cielo nocturno. Los ojos de Sarah y Chloe se encontraron, llenos de un horror inenarrable. El guardabosque silencioso no era un cuento. Era real. Y la cacería, para los que quedaban, acababa de empezar. El bosque ya no era un lugar de paz, sino un coto de caza, y ellas eran la presa.